BGMC. The biblical truth lives here. We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on the Remnant's Cult. Let's get ready for the Remnant's Call. End time prophecy news. Da 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 da. Our first news story comes from Israel. Nuestra primera noticia viene desde Israel. We have a new government coming into Israel. Tenemos un nuevo gobierno que va a tomar posesión en Israel. Benjamin Netanyahu will no longer be the prime minister, and if they actually get it done. Si estas personas logran su objetivo, Benjamin Netanyahu no será el primer ministro. The next prime minister will be Naftali Bennett. El siguiente primer ministro será Naftali Bennett. There will be a change. Netanyahu has been the prime minister for 12 years. Será un gran cambio. Netanyahu ha sido primer ministro por 12 años. But as you see at the bottom there in the yellow, pero como lo podrás notar en lo que está ahí asombrado de amarillo, for the first time in modern Israel's history, por primera vez en la historia moderna de Israel, you're going to have a Muslim, an Arab party in the government. Tendremos un partido árabe que será parte del gobierno. For the first time in modern Israel's history. Por primera vez en la historia del Israel moderno. God said never make a covenant with these people. El Señor dijo que no hiciéramos pacto con estas personas, con ese pueblo. But the Ra'am party has 4 seats in the government. Este partido tiene 4 asientos en el gobierno. This is an interesting grouping of parties that have joined together to get rid of Netanyahu. Esos son unos partidos muy interesantes que han hecho una alianza para deshacerse de Benjamin Netanyahu. I say they last 3 months. El rabino les va a dar que van a permanecer por lo menos 3 meses en el poder. Going on to the next slide. This is a very interesting story about Israel. Esta es una historia muy interesante acerca de Israel. Benny Gantz is still going to be the Minister of Defense with the new government, I believe. Benny Gantz aún permanecerá siendo el ministro de las Fuerzas Armadas o Defensa. He flew to America this week. Él hizo un viaje a Estados Unidos esta semana to beg for missiles. Para rogar que le dieran misiles. The Palestinians fired off so many missiles. Los palestinos, ellos lanzaron tantos misiles. Israel used up most of their stock of the Iron Dome missile system. Que Israel utilizó todas las municiones que tenían de misiles en su sistema. Iron Dome. Yeah, it's just called Iron Dome. Iron Dome. Okay, and Benny Gantz had to come to Joe Biden and beg for missiles. Benny Gantz tuvo que venir a acercarse al presidente Joe Biden para pedirle munición, para pedirle misiles. Israel should work on getting their own reusable lasers or something. Israel debiera de trabajar para crear sus propios aparatos o armas con rayo láser o algo por el estilo. Because it says in the prophecies that every nation will turn against Israel. En la profecía declara que todas las naciones se levantarán en contra de Israel. And if America cuts them off, y si Estados Unidos los corta, then they're going to be defenseless. Estarán indefensos. Let's go on to the next slide. Anti-Semitism this week. Vamos a las noticias acerca de antisemitismo esta semana. This story is amazing. Esta historia es sorprendente. The Black Lives Matter co-founder calls for an end to Israel. El fundador de esta organización, Las Vidas Negras Importa, hizo un llamado para que terminaran con Israel. The co-founder of the Black Lives Matter organization. El cofundador de esta organización, Las Vidas Negras Importa. Said that we should wipe Israel off the map. Él declaró que debiéramos de quitar o borrar a Israel del mapa. She called for to get rid of the imperialist project.
Ella hizo un llamado a que se deshacieran de este imperio, este proyecto imperialista. And she said, if we don't get rid of this project Ella dijo, si no nos deshacemos de este proyecto, called Israel, we're doomed. que se llama Israel, estamos acabados, estamos terminados. I think we should get rid of her. Deberíamos de deshacernos de ella. Maybe put her in a garbage can somewhere. Quizás lanzarla a la basura en algún lugar. Or maybe lock her. Why don't we put duct tape across her eyebrows? Vamos a colocarle cinta pegante, señores, en las cejas de ella. And then rip it off. Y luego despilarlas. But things like this, people, Pero cosas como estas, this is what starts in the next Holocaust. cosas como estas son las que empiezan un nuevo holocausto. If you don't arrest somebody who says something like this, Si tú no metes preso a alguien que esté haciendo estas declaraciones, it'll just grow into some other very bad situation. todo esto va a seguir en aumento y va a pasar a cosas mayores. Let's go on to the next slide. Va- Let's go on to the end time prophecy news. Vamos a las noticias del final de los tiempos, las profecías. Let's go to the first prophecy, John 17, verse 14. Primera profecía que se encuentra en Juan 17:14, Yeshua said you're going to be hated for following him. donde Yeshua declaró que te iban a aborrecer por seguirlo a él. Another church in Canada, Otra iglesia en el país de Canadá, the Church of God in Alamere, Ontario. la iglesia de Dios que se encuentra en esta ciudad, Alimer, que se encuentra en Ontario. The police came in and shut their service down. Los oficiales de policías vinieron y detuvieron el servicio que ellos estaban dando. They looked like they were a Mennonite church. The women were dressed like Mennonite women. Parecía una iglesia menonita, así las mujeres se vestían parecido. Canada is turning into communist China. Canadá se está convirtiendo en la China comunista. Okay, what we should start doing, Lo que deberíamos de empezar a and hacer. I encourage everybody online to do this. El rabino anima a todos los que están en línea a que hagan esto. If you have a neighbor who's a police officer, Si tienes un vecino que es un oficial de policía, take a picture of him tómale una foto, or her o a ella, and everybody in their family, y a todos los familiares de él, and put their information on the web. y coloca la información de ellos en las páginas web. We should defund the police. Deberíamos de retirarle los fondos a los oficiales de policía. If they're gonna go into churches and stop people from worshiping God, Si ellos van a seguir entrando a las iglesias y van a detener a las personas para que no adoren al Señor, then we should let everybody know where they live. deberíamos de dejarles saber a todos dónde viven ellos. So then when the hell happens, we're gonna come for you. Cuando venga el infierno, iremos por ti. I watched the video from this. It was 25 minutes long. El rabino vio el video de todo este asunto que tardó unos 25 minutos de duración. It really is. It's disgusting what's going on. Es algo repulsivo lo que está sucediendo. And it's because right now, want to know why this is happening? ¿Sabes el por qué todo esto está I sucediendo? just saw this story after I put the news together. El rabino vio la historia después que unió todo lo que es la noticia. The Barna Group did a study on America. El grupo Barna, esta organización, hizo un estudio acerca de Estados Unidos. Only 6% of Americans have a biblical worldview. Solo un 6% de los estadounidenses tienen un punto de vista bíblico. Get ready, people. It's happening really fast. What Yeshua said. Prepárense, todo esto se está desatando muy rápido. Let's go on to the next slide. Vamos a la siguiente In diapositiva. Deuteronomy 28, verse 18, En Deuteronomio 28:18, the Lord said, I'm going to take away your food. el Señor dice que te va a quitar la comida. If you don't follow him, he says he's going to take away your food. Si no lo sigues, Él dice que te va a quitar la comida. Food prices are about to get even higher. Los precios de los alimentos están a punto de incrementar aún más. California declared a drought emergency already. California ya ha declarado una sequía, una emergencia de sequía. In 41 of their 58 counties. En 41 de los condados de los 50 que tienen. So we get a lot of our food from California. Nosotros obtenemos muchos de los alimentos, vienen de allí, de ese estado, de And California. yesterday in Northern California, Y el día de ayer en el norte de it California, hit 106 degrees. 106 grados de temperatura tuvieron. That's not good for plants. Eso no es bueno para las plantas. So you couple that with no rain.
unimos todo esto y le añadimos que no hay lluvia tampoco. And then the Pacific Ocean having all the Fukushima water in it now. Y que el Océano Pacífico tiene agua contaminada que viene de otro lado. Buy food now when you can try to afford it. Compra alimentos ahora que si puedes o tienes para comprarlo. Let's go on to the next prophecy. Siguiente profecía. The Lord said in Deuteronomy 28, verse 20, if you don't follow him, he's going to take your homes. El Señor declara en Deuteronomio 28:30 que si no lo sigues, Él te va a quitar tu hogar, tu casa. He said he's going to send disasters and frustration. Dice que enviará desastre y frustración. Going on to the story about this, Vamos a la noticia acerca de este tema. at the end of June, which is the month that we're in now, Al finalizar junio, que es el mes en el cual nos encontramos, the eviction, the federal government has a law right now that ends on June 30th. el gobierno federal tiene una ley que va a caducir, que va a terminar el día 30 de junio, That stopped the landlords from evicting people for not paying. que detiene a los dueños de casas de que desalojen a los inquilinos. As of June 30th, that order ends. El día 30 de junio terminará esa ley, esa orden. And there are 11 million Americans that are behind in their rent. Hay 11 millones de americanos que están atrasados con sus rentas. So as of June 30th, they can kick you out of your apartment or home. Después del día 30 de junio te pueden desalojar de tu apartamento, de tu casa. Rent prices are already high. Los precios de la renta son muy altos actualmente. In New Jersey right now, En New Jersey ahora mismo, a 2-bedroom apartment in Newark, New Jersey, which is a very bad place to live, un apartamento de 2 cuartos en Newark, New Jersey, que es una de las peores ciudades de is allí, going for $3,000. tiene el precio de unos $3,000. And where you used to live in Patterson, it's the same price. Y en Patterson también es lo mismo. You think you could have paid $3,000 a month rent? No. $3,000 a month rent in the inner city. $3,000 y eso es en el área, en los barrios. So just put that with 11 million people losing their home. Añádele todo esto a esas 11 millones de personas que perderán sus casas, sus viviendas. Going on to the next prophecy. Siguiente profecía. Mark of the beast, Revelation 13, verse 16 and 17. La marca de la bestia, eso se encuentra en Apocalipsis 13, 16 y 17. This one is going rapidly quick. Esta está sucediendo rápidamente. Okay. In the state of Oregon, En el estado de Oregon, which has an idiot Democratic governor, que tiene un gobernador, un idiota, es un demócrata. they're stopping people from going to church Están deteniendo la entrada de las personas a las iglesias, unless you have a mask on and are vaccinated. al menos que estés vacunado y que tengas una mascarilla puesta. Okay? You can't go to church without a mask on, No podrás ir a una iglesia sin la mascarilla, but if you get the vaccination, pero si te vacunan, which you definitely should not get the que vaccination, no deberías hacerlo, no deberías vacunarte. you don't have to wear a mask now in Oregon. No te tendrás que poner la mascarilla en el estado de Oregon. Let's go on to the next prophecy. Vamos a la siguiente profecía. In Matthew 24, verse 7, En Mateo 24:7, Yeshua talks about wars. Yeshua nos habló acerca de guerras. Let's go on to the news story about wars. Vamos a la noticia acerca de guerra. Amazingly, in the middle of the night, Sorprendentemente, a medianoche, at 2 o'clock in the morning, a las 2 de la madrugada, Iran's largest Navy ship caught fire. la embarcación marina más grande de Irán se incendió. This almost 700-foot ship Es caught una fire, embarcación de casi 7 pies de larga. and then it sank. 700 pies es bastante grande. And then it sank. Se hundió. The Iranians are not going to be happy about that Los iraníes no estarán contentos con este hecho, because they're already saying that Israel did it. porque ya están acusando a Israel de esto. Get ready, people. The big wars are about to happen. Prepárense porque las guerras grandes están a punto de suceder. Going on to the next slide. Siguiente If diapositiva. you're out there, hit the donate button. Si estás allá afuera, presiona el botón de donar. Go to bethgoim.org. Ve a betcoin.org. That's bethgoim.org. Betcoin.org And hit the donate button. y presiona el botón de donar.